Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y dónde alcanza los extremos locales, dar los valores de los extremos y hacer un gráfico aproximado. Vamos a empezar con el primero. Lo primero que tenemos es una función polinómica. Cuando estamos buscando los extremos de una función, tenemos que buscar como primera cosa el dominio. En realidad, siempre que trabajamos con una función deberíamos buscar el dominio, pero cuando uno sabe que trabaja con una función polinómica, sabe que el dominio van a ser todos los reales y no lo escribe. El dominio de una función es importante porque cuando estamos buscando máximos o mínimos, influye a la hora de armar la tablita que vamos a armar más adelante. Pero en este caso el dominio es todos los reales, o sea que no nos va a traer ningún problema de nada. Para buscar los extremos, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de la función. Hacemos la derivada de esta función. Esta función es una función polinómica, o sea que la derivada va a ser bajar el 4 multiplicando, nos queda 3 por 4x a la 3, más 4 por 3x a la 2, menos 12 por 2x a la 1, más 0 porque la derivada de 7 es 0. Podemos hacer algunas cuentitas acá, nos queda 3 por 4, 12x a la 3, más 4 por 3, 12x a la 2, menos 12 por 2, 24x. Ahora que tenemos la derivada, lo que hacemos es a la derivada la igualamos a 0 y de acá vamos a buscar valores de x que van a ser los puntos críticos. Los puntos críticos son los candidatos a ser máximos y mínimos de la función. Entonces, a esta cuenta que nos quedó acá, la vamos a igualar a 0. Nos queda 12x cubo más 12x cuadrado menos 24x igual a 0. Resolver esto es lo mismo que buscarle las raíces a toda esta cuenta. Acá lo que podemos hacer es sacar como factor común 12x, nos va a quedar 12x por x al cuadrado más x menos 2, y todo esto igual a 0. Entonces, de acá ya tenemos una solución que va a ser que la x tiene que valer 0, y después tenemos que resolver esta cuadrática que está acá. En esta cuadrática, a vale 1, b vale 1 y c vale menos 2. Si hacemos la fórmula resolvente nos queda menos 1 más menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2, todo esto abajo de la raíz cuadrada, y todo esto sobre 2 por 1. Menos 4 por 1 es menos 4, menos 4 por menos 2 es 8, 1 al cuadrado es 1, así que nos queda 1 más 8, nos va a quedar raíz de 9. O sea que esto va a ser menos 1 más menos la raíz de 9 sobre 2 por 1, que es 2. Esto es menos 1 más menos 3 sobre 2. Y acá separamos en los dos caminos. Un camino va a ser menos 1 más 3 sobre 2 y el otro va a ser menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 más 3, 2, dividido 2, 1. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 4 dividido 2, menos 2. Y acá encontramos los otros dos puntos críticos. Entonces, en este ejercicio tenemos tres puntos críticos. Tenemos el 0, el 1 y el menos 2. Ahora para buscar los extremos, lo que vamos a hacer es hacer una tabla. Vamos a dibujar una recta y vamos a marcar y vamos a hacer una tabla donde a cada uno de los puntos críticos le vamos a dar un casillero especial en la tabla. Los puntos críticos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Entonces, dejamos un espacio y acá ponemos el primer punto crítico que es menos 2. Dejamos otro espacio, acá ponemos el segundo punto crítico que sería el 0. Dejamos un espacio y acá ponemos el tercer punto crítico que es el 1. En cada uno de estos espacios que dejamos en blanco vamos a escribir el intervalo que corresponde. Acá estaría el menos infinito y acá estaría el más infinito. Entonces, el primer intervalo, que sería en esta parte, va a ir desde el menos infinito hasta el menos 2, que es este punto crítico. El segundo intervalo va a ir desde el menos 2 hasta el 0. Empieza en este punto crítico y termina hasta este punto crítico. El tercer intervalo va a ser del 0 al 1 y el último intervalo va a ser del 1 al más infinito. Ahora, para completar esta tabla, lo que tenemos que hacer es ir tomando valores en cada uno de los intervalos y reemplazarlos en nuestra función.
Cuidado que tomamos valores en los intervalos. Estos de acá, que son los puntos críticos, no los vamos a usar para nada, al menos no por ahora. Bueno, en el primer intervalo que va de menos infinito a menos 2, podemos hacer, por ejemplo, f' de menos 3. Reemplazamos en la derivada. Si hacemos f' de menos 3, lo que nos va a quedar es 12 por menos 3 al cubo, más 12 por menos 3 al cuadrado, menos 24 por menos 3. F' de menos 3, resolvemos estos cálculos y nos va a quedar que f' de menos 3 es menos 144. Es decir, que es negativo. Como es negativo, en este intervalo dibujamos una flecha que va hacia abajo. Cuando sea negativo vamos a dibujar una flecha para abajo, cuando es positivo dibujamos una flecha para arriba. Ahora tomamos un valor que esté en el segundo intervalo, que es de menos 2 a 0. Por ejemplo, podemos tomar el menos 1. Entonces hacemos f' de menos 1. Hay que acordarse que reemplazamos en la derivada, no en la original. F' de menos 1 va a ser 12 por menos 1 al cubo, más 12 por menos 1 al cuadrado, menos 24 por menos 1. Si hacemos esta cuenta, nos queda que f' de menos 1 va a ser 24, que es positivo. Entonces, en esta parte vamos a dibujar una flecha que va para arriba. Ahora tomamos un valor que esté en el tercer intervalo, que va de 0 a 1. Por ejemplo, podemos tomar el 0,5. Entonces hacemos f' de 0,5. Esto es 12 por 0,5 al cubo, más 12 por 0,5 al cuadrado, menos 24 por 0,5. Si hacemos toda esa cuenta, nos queda que f' de 0,5 va a ser igual a menos 7,5, que es negativo. O sea que en este tramo vamos a dibujar una flecha para abajo. Por último, tenemos que hacer el cálculo para un valor que esté del 1 hacia el más infinito. Entonces, por ejemplo, podemos hacer f' de 2. Esto va a ser 12 por 2 al cubo más 12 por 2 al cuadrado menos 24 por 2. Si hacemos toda esa cuenta, nos queda que f' de 2 es 96, que es positivo, o sea que en esa parte dibujamos una flecha que va hacia arriba. Ahora que tenemos esta tabla completa, ya podemos saber dónde están los mínimos y los máximos. Porque acá, mirando las flechas, nos podemos dar una idea de la forma que va a tener el gráfico. El gráfico viene de arriba, baja, acá empieza a subir, acá empieza a bajar y acá empieza a subir de vuelta. Entonces, este punto de acá va a ser un mínimo, este punto de acá va a ser un máximo y este punto de acá también va a ser un mínimo. Esto significa que el menos 2 va a ser un mínimo, que el 0 va a ser un máximo y que el 1 va a ser un mínimo. Siempre que tenemos flecha que baja y flecha que sube es mínimo, flecha que sube y flecha que baja es máximo. Ahora que ya encontramos los valores de x, donde están los máximos y los mínimos, lo que nos está pidiendo es dar cuáles son los valores extremos. Recordemos, esto que tenemos acá es un valor de x, esto que tenemos acá es un valor de x y esto que tenemos acá es un valor de x. Entonces, si queremos encontrar cuál es el valor extremo, lo que tenemos que hacer es hacer f de este valor, o sea, f de menos 2. Cuidado que acá estamos reemplazando en la función original. O sea que ahora va a ser 3 por menos 2 a la 4, más 4 por menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2 al cuadrado, más 7. Si hacemos toda esta cuenta, nos queda que f de menos 2 es igual a menos 25. Esto significa que el mínimo va a estar en el punto menos 2, punto y coma, menos 25. Por otro lado, hacemos lo mismo con el 0. Hacemos f de 0. Recordar que ahora estamos reemplazando en la original. Bueno, esta cuenta va a ser fácil porque es reemplazar por 0. Nos queda 3 por 0 a la 4, más 4 por 0 a la 3, menos 12 por 0 a la 2, más 7. Da todo 0, o sea, esta cuenta da 7. Quiere decir que el máximo va a estar en el punto 0, punto y coma, 7. Por último, tenemos que hacer lo mismo con el 1. Hacemos f de 1, esta también va a ser fácil.
Es 3 por 1 a la 4, más 4 por 1 a la 3, menos 12 por 1 a la 2, más 7, que esto da 3 más 4 menos 12 más 7, y esto da 2. Quiere decir que el otro mínimo va a estar en el punto 1, punto y coma 2. Ahora que ya tenemos todo esto calculado, podemos hacer el gráfico aproximado. Dibujamos los ejes y vamos a marcar cada uno de estos puntos máximos y mínimos que encontramos acá. Tenemos que el primer mínimo está en el menos 2, menos 25. Eso sería menos 2 en la X y menos 25 en la Y, que vamos a marcarlo como por acá. Este de acá va a ser el mínimo. Después tenemos que en el 0, 7 tenemos un máximo. 0 en el eje X, 7 en el eje Y, vamos a suponer que está por acá, va a estar por ahí. Acá tenemos un máximo. Y después tenemos el 1, 2, que es un mínimo. 1 en el eje X y 2 en el eje Y, vamos a tener un punto por acá que va a ser un mínimo. Si esto de acá es un mínimo, quiere decir que nuestro gráfico viene desde arriba y tiene que llegar a este mínimo, y cuando llega al mínimo tiene que rebotar para arriba. Rebota para arriba, va a cruzar al eje X en algún lugar y va a subir hasta este punto que es el máximo. Cuando llega a este punto que es el máximo, tiene que bajar porque este es un máximo. O sea que va a bajar hasta acá porque este punto es un mínimo. Y cuando llega hasta acá, que es un mínimo, va a tener que volver a salir para arriba. Y acá el gráfico viene desde arriba, viene desde el infinito. Este gráfico va a tener algunas raíces que no nos importa exactamente cuáles son, van a ser esta y esta, pero lo que sí tenemos que marcar exactamente son los mínimos y los máximos. Si el ejercicio te pide que hagas un gráfico completo, ahí sí habría que buscar las raíces. Pero acá nos pidieron que hagamos un gráfico de la situación. Es decir, que lo que quieren que marquemos son el máximo y el mínimo. El intervalo de decrecimiento va a ser de menos infinito hasta menos 2, unión del 0 al 1. Y los intervalos de crecimiento van a ser de menos 2 hasta el 0, unión del 1 hasta el más infinito. Veamos ahora el ejercicio B. El ejercicio B también es una función polinómica, o sea que también tiene como dominio todos los reales, no vamos a tener ningún problema. Vamos a empezar haciendo la derivada de la función. Hacemos f' de x, esto es un polinomio, así que derivamos fácil, queda 3 por 5x a la 4, menos 5 por 3x a la 2, y ahora que tenemos las derivadas hechas, lo que vamos a hacer es hacer las cuentas. 3 por 5 queda 15x4 menos 5 por 3, 15x2. Ahora que tenemos la derivada, a la derivada la igualamos a 0 para buscar los puntos críticos. Para resolver esta cuenta lo que podemos hacer, por ejemplo, es sacar factor común 15x al cuadrado y acá nos va a quedar x al cuadrado menos 1. Todo esto igual a 0. Entonces, de acá vamos a tener una solución, que es que la x vale 0, y de acá, de adentro del paréntesis, vamos a tener otra solución. X cuadrado menos 1 igual a 0, x cuadrado igual a 1, módulo de x igual a la raíz de 1, o sea que tenemos dos soluciones, que la x vale 1 y que la x vale menos 1. Acordate de poner módulo cuando estás pasando un cuadrado para el otro lado. Ahora que tenemos todas las soluciones, hacemos como en el ejercicio de antes. Nos dibujamos la tablita y vamos a ordenar cada una de las soluciones de menor a mayor. La primera sería el menos 1, después viene el 0 y después viene el 1. Y además escribimos los intervalos. Acá está el menos infinito, o sea que el primer intervalo va a ser de menos infinito a menos 1, el segundo intervalo va a ser de menos 1 a 0, el tercer intervalo va a ser de 0 a 1 y el último intervalo va a ser de 1 a más infinito, porque para la derecha está el más infinito. Ahora tenemos que tomar valores dentro de cada uno de estos intervalos y reemplazarlos en la derivada. O sea que tenemos que hacer f' de, por ejemplo, acá podemos tomar el menos 2. Esto nos va a quedar 15 por menos 2 a la 4 menos 15 por menos 2 a la 2. Haciendo los cálculos, eso nos da 180, que es positivo. Quiere decir que en esta primera parte el gráfico sube.
Ahora tomamos un valor entre menos 1 y 0, podemos tomar menos 0,5, hacemos f' de menos 0,5. Nos queda 15 por menos 0,5 a la 4, menos 15 por menos 0,5 a la 2. Haciendo ese cálculo, obtenemos aproximadamente menos 2,8. Esto es un valor negativo, quiere decir que acá el gráfico baja. Ahora tenemos que tomar un valor entre 0 y 1. Podemos hacer f' de 0,5. Nos queda 15 por 0,5 a la 4 menos 15 por 0,5 a la 2. Y este también nos va a dar menos 2,8, que es negativo. O sea que acá también baja. Y por último podemos tomar un valor que esté entre el 1 y el más infinito, por ejemplo el 2, o sea que hacemos f' de 2, que va a ser 15 por 2 a la 4 menos 15 por 2, que si hacemos los cálculos nos va a dar 180, que es positivo, o sea que acá sube. Haciendo el mismo razonamiento que hicimos antes, tenemos un gráfico que viene de abajo, llega hasta acá, acá empieza a bajar, acá baja, acá sigue bajando y recién acá empieza a subir. Entonces, este punto de acá será un máximo y este punto de acá será un mínimo. Pero acá en esta parte no tiene nada porque baja y sigue bajando. Esos puntos, que no son ni máximos ni mínimos, se llaman puntos de inflexión, que tienen que ver con la concavidad de la función. Ahora que tenemos los máximos y los mínimos, podemos buscar cuáles son los valores extremos. Recordemos que para encontrar cuál es el valor extremo, reemplazábamos en la función original este número que está acá. O sea, tendríamos que hacer f de menos 1. Esto es 3 por menos 1 a la 5, menos 5 por menos 1 a la 3, más 1. Menos 1 a la 5 es menos 1, por 3 da menos 3. Menos 1 a la 3 es menos 1, por menos 5 es más 5, más 1. Y esto nos da menos 3 más 5, que es 2, más 1, que es 3. Quiere decir que el máximo va a estar en el punto menos 1, punto y coma 3. Y lo mismo hacemos con el mínimo. Tenemos que hacer f de 1. Esto es 3 por 1 a la 5, menos 5 por 1 a la 3, más 1. 1 a la 5 es 1, por 3 es 3. 1 a la 3 es 1, por menos 5 es menos 5, más 1. 3 menos 5 es menos 2, más 1 es menos 1. Quiere decir que el mínimo está en el punto 1, punto y coma, menos 1. Para el punto de inflexión no buscamos el valor de la x porque la verdad es que no nos interesa, porque no es ni máximo ni mínimo, pero si quisiéramos buscar cuál es el valor que corresponde al punto de inflexión, hacemos f de 0, que es bastante fácil, porque nos queda 0 menos 0 más 1, que da 1. Con todo esto ya podemos hacer el gráfico. Dibujamos los ejes y al igual que antes marcamos el máximo y el mínimo. El máximo está en el menos 1 de la x con el 3 de la y, o sea va a estar por acá. Y después tenemos el mínimo que está en el 1 de la x con el menos 1 de la y, o sea por acá. Además podemos marcar la ordenada al origen, que es 1. La ordenada al origen siempre es el valor que no tiene x. O sea que sabemos que pasa por este punto de acá. Y ahora podemos hacer el gráfico. El gráfico, como este es un máximo, tiene que venir de abajo y llegar hasta el máximo. Y del máximo va a bajar hasta el mínimo pasando por la ordenada al origen. Cuando llegamos al mínimo, como esto es un mínimo, acá el gráfico va a tener que rebotar e irse para arriba, porque este es un mínimo, no puede ir más abajo. Entonces rebota y va para arriba. Lo mismo que antes, acá habría que buscar las raíces para poder hacer el gráfico exacto, pero no importa. Como este es un gráfico aproximado, solamente marcamos el máximo, el mínimo y la ordenada al origen, que justo coincide en este caso con el punto de inflexión. Acordate, para buscar los extremos hay que hacer primero la derivada de la función, a la derivada de la función igualarla a 0, de ahí buscamos los valores de x que van a ser los puntos críticos y con los puntos críticos nos armamos la tablita para ver dónde la función crece y dónde la función decrece. Y además con eso ya podemos sacar dónde tiene los extremos locales. En este caso, el intervalo de crecimiento va a ser de menos infinito hasta menos 1
unión de 1 a más infinito, que son los dos intervalos donde las flechas apuntan para arriba. Y el intervalo de decrecimiento va a ser de -1 a 0, unión de 0 a 1, que son los dos intervalos que tienen la flechita para abajo.